Hola, hola. Hola, hola. El paisaje no es el marco que encuadra la historia o a los personajes. El paisaje es la historia misma, porque así como el personaje engendra el paisaje en un movimiento de endogénesis, también los personajes y sus historias solo pueden ser concebidos en ese paisaje. La atinada observación me permite ir más allá porque creo que en la obra de Tizón el paisaje impone no solo asuntos y personajes, sino sobre todo una lengua que ese paisaje lleva puesta y que implica una mentalidad. Si la Puna, más que un lugar de la geografía, es una experiencia, podemos agregar que la Puna de Tizón es sobre todo una experiencia de lenguaje. Él mismo ha dicho que no podía escribir lejos de su tierra y de sus personajes. De hecho, su casa de Cercedilla, en la sierra madrileña, donde se recluía en el frío invierno castellano durante el exilio, era una búsqueda infructuosa de Yala. Esa imposibilidad que es el exilio es el tema del cuento Los árboles, escrito y publicado durante el destierro en España, y uno de los primeros no localizado estrictamente en ese territorio reconocible. Por otra parte, al referirse a la génesis de sus relatos, él escribe lo siguiente: generalmente un cuento se me da por dos medios. Uno es el de la imagen, no algo que veo con los ojos, sino una imagen que puedo prever, una imagen mental. El otro camino puede ser una frase. Soy una especie de oreja curiosa. Esa imagen mental a la que se refiere Tizón se nutre del recuerdo de sus vivencias, pone en marcha una historia que exige sus palabras que tienen que ver con el oído alerta del escritor, pero también y sobre todo con el dominio de su oficio, de esas herramientas, como él dice, que están en los almacenes universales del arte de escribir, y algunos que me he fabricado, pienso yo mismo, adaptándolas de otras. Tizón busca la voz del páramo, parca y a la vez intensa, mojada de silencio. Aprendizaje de discurso austero, pegado al nervio de la prosa. Ejercita la economía indígena, su reparo a hablar sin necesidad, atento a la lengua sabia de su gente. Lacónica, no por falta de asuntos, sino por rechazo de lo accesorio. Escueta, pero sustanciosa, enemiga del despilfarro y del exceso. La frecuentación casi exclusiva de los asuntos puneños en los primeros libros remite a su lucha con el lenguaje para instalar en los textos una forma de ser y sobre todo el silencio.
el gran aporte de la cultura andina. Un silencio elocuente que tiene algo intenso que decir desde esa frontera adormecida y casi muda. Voy a tomar estas líneas escritas por Leonor Fleming. Leonor Fleming. Voy a leer un cuento que me pareció cercano, no por el conflicto que se presenta en el cuento, pero sí por las relaciones entre los personajes. Es un cuento corto, el título es El llamado, y dice así. Al principio solo levantó 2 o 3 veces la cabeza y trató de perforar la oscuridad con sus ojos mansos. Luego volvió a la misma posición apoyando el hocico sobre sus patas delanteras. Afuera tronaba la tormenta, llenando el cielo de descargas. Después comenzó a caer el aguacero con furia, con una furia extraordinaria. Él le había recomendado, antes de irse, lo siguiente: espérame aquí, vuelvo al anochecer. El fuego que el hombre dejara encendido antes de salir iba muriendo en un montón de cenizas. Las sombras cayeron poco a poco y la noche ganó primero el interior de la casa. Ahora bramaba la tormenta y entre el ruido del agua contra los techos de zinc y los truenos se percibía a veces el ronco y agudo silbar de las locomotoras. Era como si el mundo probara sus instrumentos antes de empezar una estruendosa sinfonía. El animal, por fin, se incorporó dando un aullido. Después empezó a ladrar con todas sus fuerzas y a recorrer la habitación de un extremo al otro, inquieto, nervioso. Luego se trepó a los muebles tumbando una mesa con la que había encima, enloquecido por la lluvia, los truenos, el encierro. También comenzó a aullar largamente y a arañar la puerta parado sobre sus patas traseras. Hasta que, cuando en el interior de la casa reinaba el desorden, distinguió la ventana. Primero fue hasta ella y pegó el hocico contra los cristales. Brillaron un instante cuando la luz de un relámpago iluminó fugazmente el interior. Desde allí contempló la calle, que era un lodazal solitario. Retrocedió una corta distancia, tomó fuerzas y, abalanzándose contra el ventanal, pudo caer hacia afuera. Ya casi había cesado de llover. Entonces, magullado, perdiendo abundante sangre por el óvalo de un ojo que una astilla de vidrio
le vaciara, renqueando. Logró llegar hasta el fin del callejón junto al descampado, en que él yacía con el cuerpo todavía caliente para lamerle la profunda herida por donde acababan de arrebatarle la vida. Me hizo acordar los perros que tuve. Y nada, es así. El que no tuvo perros o animales, dudo que pueda llegarle este maravilloso cuento del maestro Héctor Tizón. Esto fue Cosas que no sirven para nada. Me fui.